a todos. Es un honor para mí presentar al colega y amigo doctor Luis Alejandro Abad. Para muchos de los que están presentes, es conocida su trayectoria y su significado en la universidad, en Santiago del Estero y en el NOA. No voy a presentar su currículum, que es sumamente extenso, ni sus publicaciones, sino que me voy a remitir al significado que ha tenido y que tiene en nuestra universidad, en el departamento de filosofía, en la carrera de filosofía, ya que él es uno de los, o el creador por excelencia de la propuesta de la nueva carrera de filosofía, que no tiene tanto tiempo, pero que tiene antecedentes en los cuales ha participado de manera comprometida y activamente ya hace varias décadas. Además quería destacar que esta iniciativa, que tiene ya también varias décadas, que son las Jornadas de Filosofía del NOA, lo tienen a Alejandro como uno de sus inspiradores, de sus colaboradores y de sus organizadores, en una historia que, bueno, hemos tenido y la ha tenido que sostener junto con otros en un trabajo siempre cooperativo y solidario, y que ha significado para la región la creación de una comunidad filosófica que nos enriquece a todos. También es creador e inspirador de la Red de Filosofía del Norte Grande, que es otra propuesta que incluye también a la Universidad del Chaco y que ha ampliado entonces su campo de acción y de reflexión para todo el campo de la filosofía y, diría yo, también de la realidad social y de la ciencia política. Y aquí quería también recalcar que Alejandro ha iniciado una línea de investigación y ha abierto esta línea de filosofía política que ha permitido reflexionar sobre nuestra propia realidad social y política a fin de presentar y proponer ideas y también organizar prácticas que puedan ayudarnos a reflexionar sobre nuestra provincia, sobre nuestra región, sobre nuestro país, y llevar estas ideas también más allá de nuestro país en diferentes y múltiples conferencias y encuentros a nivel internacional que permiten poder hacer llegar a diferentes grupos de investigación unas ideas y propuestas que solo se pueden gestar desde nuestra propia situacionalidad. Y con esto quiero decir que esta idea de un pensamiento situado es también original de Alejandro. Él la ha sostenido, la ha profundizado y la ha propuesto para pensar en una propuesta universal desde nuestra propia situacionalidad. Es por eso que es un honor poder presentarlo y poder compartir con ustedes esta conferencia que vamos a escuchar a continuación. Muchas gracias por tu aporte y trabajo solidario. Muchas gracias, Lidia, por la presentación. El título de la conferencia es Populismo, Neoliberalismo y Democracia, que son tres conceptos, tres temas que cada uno de ellos por sí mismo ameritaría una conferencia, un curso incluso, por lo que voy a decir, voy a sostener una tesis y después proponerles algunas líneas, algunos puntos, algunas líneas de argumentación
sin llegar a desarrollar completo todas, puesto que se nos haría demasiado largo el planteo. Lo que voy a sostener en esta comunicación desde una filosofía política mediada por las ciencias sociales, y voy a leer la mayor parte para atenerme estrictamente al planteo. Lo que voy a sostener es que el populismo es la posibilidad actual de recuperar una democracia significativa y el neoliberalismo su vaciamiento sustancial. Esta tesis fuerte requiere no solo de un desarrollo argumentativo, sino también de múltiples distinciones, que, como les digo, quedarán muchas de ellas simplemente señaladas. La vinculación positiva del populismo con la democracia no es una tesis nueva, sea como espejo de la democracia, como lo caracterizó Francisco Paniza, uruguayo, o como su cara redentora, según la expresión de Margaret Canavan. Lo cierto es que la democracia lleva al pueblo en su propio nombre, mientras que la asociación con la tradición liberal es un fenómeno reciente en la historia. Y aun cuando reducida a democracia liberal, lejos estamos aún de hablar válidamente de democracia neoliberal. El término democracia no incluye nada más que el gobierno del pueblo como principio de legitimidad. Es el sentido desnudo de la democracia, la nuda democracia, podríamos decir. La etimología de la palabra, demos y kratos, remite a una situación nada inocente respecto de quiénes son los que tienen capacidad de gobernar. Lo que nos pueden orientar un poco en esta rápida referencia es una apelación a las reformas de Clístenes del siglo VI a.C. y las definiciones posteriores de Aristóteles, que nos pueden dar pistas, digo, para entender el proceso por el que la democracia en Atenas termina, digamos, comienza rápidamente, se identifica con lo político como tal. El demos no es una unidad natural de la población, es una especie de circunscripción que sirve de base a la representación política, constituida para hacer posible la igualdad. En ese sentido, las reformas de Clístenes que instauran estas circunscripciones, entre otras las que se llaman demos, viene a reemplazar al genos o al etnos, o digamos a una estructura gentilicia que tenían los griegos en principio para como base de la representación política. Entonces el demos lo que hace es armar una circunscripción territorial no natural, diluyendo las influencias que algunos podían tener en un territorio a partir de su nombre, riqueza, nobleza u otras cualidades distintivas, y posibilitaba redes de relaciones transversales entre ciudad, campo y costa, o entre quienes compartían intereses o demandas, ¿no? Entonces, lo fundamental de esta reforma de Clístenes es que rompe la natural sujeción a las aristocracias locales, permitiendo incluso la incorporación de metecos y de extranjeros en la composición del demos, que después tenía su representación en la asamblea. A partir de allí, el ciudadano, el polités, es un sujeto moldeado por esa pertenencia a agrupamientos artificiales, no naturales. Y la misma polis no se identifica con la ciudad solamente, sino con la comunidad de ciudadanos. Estas reformas administrativas tuvieron consecuencias políticas, que fueron puestas de manifiesto, entre otros, por Aristóteles, al definir la política a partir del principio de la igualdad, la isonomía y no la eunomía, que hacía más referencia a supuestas cualidades
naturales. Entonces esto es una igualdad, isonomía no natural sino política. Aristóteles dice que el mando político es el gobierno entre iguales y por eso no hay condiciones naturales o preestablecidas para este tipo de mando. El ciudadano es para él el que toma parte en el hecho de gobernar y en el hecho de ser gobernado. Rompe con la lógica platónica o aristocrática de lugares preestablecidos por nacimiento, por riqueza o por saber como condiciones para el mando. Él mismo define las reformas de Clístenes como una revolución, y esa revolución política y conceptual no se hizo sin luchas. Quienes detentan el poder naturalizado en forma de herencias familiares, nobiliarias o por sus riquezas, no lo entregan sin resistencia. No aceptan su igualdad con campesinos, ex esclavos o inmigrantes. Por eso la democracia, en este primer rescate de sentido, de significado, la democracia no es simplemente una descripción de un régimen en el que todos participan del gobierno. Es una opción política por la igualdad, que no está dada naturalmente, sino que hay que instaurarla contra la oposición de quienes no quieren perder sus privilegios. El pueblo, como demos, es entonces el sujeto político de la democracia, entendido como una relación antagónica y no como una clase social. Pueblo es el sujeto que irrumpe con la instauración de la igualdad y frente a quienes quieren mantener la desigualdad. Pueblo, en este sentido, es un sujeto que es un modo de relación. Es un sujeto que opta, que elige dónde estar ubicado frente a los antagonismos principales. Es un sujeto que se plantea siempre de qué lado está. Pero esta opción casi siempre fue más fácil para quienes no tienen nada que perder, es decir, quienes no tienen ni abolengo, ni riquezas, ni saberes especiales, ni títulos. Los pobres, la plebe, los excluidos, los dominados, el resto, luchando por tener parte, luchando por la igualdad, encarnan la universalidad propia de los derechos que abarca incluso a quienes se los niegan. Y en este punto radica la ambigüedad propia del término pueblo y que es recogida en la diferencia entre plebs y populus, en latín. La plebs es una parte que reivindica un derecho de la totalidad y por eso expresa como ninguna otra parte al populus entendido como una totalidad futura, como totalidad como comunidad futura. Mientras que la parte que reivindica sus propios privilegios o se constituye en torno a sus propios privilegios no es universalizable y defiende su propia particularidad. Este punto de la ambigüedad de pueblo como referido a lo popular, a la plebs, a los pobres, y pueblo como referido a una totalidad, es un punto importante a la hora de definir o de tratar el tema del populismo, puesto que esa ambigüedad y esa tensión es la que va a estar presente a la hora de pensar en la representación y a la hora de pensar cómo se negocia con esa tensión entre esos dos sentidos de la palabra pueblo. Bueno, he mencionado democracia, pueblo, así voy a ir tomando, señalando algunas pautas para hablar de los distintos temas y ahora populismo. En una entrevista reciente con el diario El País en enero de este año, el Papa Francisco diferenció el significado del término populismo en América Latina respecto de su uso en Europa. En América Latina el Papa lo identificó con la participación en los movimientos populares, mientras que en Europa dice, yo no entendía nada, dice haciéndose el tonto, con gran picardía, dice, yo no entendía cuando venía a Europa porque aquí el populismo se refiere o al régimen fascista o al nazismo. En cambio allá en América Latina, dice esto en la entrevista el Papa, significa más la participación en los movimientos populares.
Un primer dato a notar es ciertamente esta equivocidad del término. En el lenguaje político actual se usa en general para denostar experiencias políticas a las que se presume divorciadas de toda institucionalidad y en las que se privilegiaría la identificación masiva con liderazgos demagógicos ajenos a todo control de un Estado de Derecho. Por otro lado, en el seno de los propios movimientos populares a los que se refería el Papa, el término es empuñado provocativamente contra adversarios a los que se les endilga un institucionalismo vacío y formal al servicio de privilegios. La narrativa populista se caracteriza por organizar su discurso en torno al conflicto, particularmente entre pueblo y corporaciones, en torno al liderazgo indiscutible, pues se sitúa más allá de las diferencias, al control de los resortes de poder, y también, contrariamente a lo que se denuncia desde el prejuicio, una fuerte pluralización de componentes intermedios heterogéneos, al menos en la experiencia argentina de los últimos años. Es decir, lejos de la idea de que es una masa homogénea, en todos los populismos siempre hay un fuerte componente plural y heterogéneo, que en algunos casos se nota más, en otros menos. En el caso argentino siempre ha sido así, sobre todo en los populismos de la década del 40, el peronismo, después el kirchnerismo últimamente. A estos rasgos hay que sumar una clara conciencia histórica que establece un momento de crisis y fundación y otro de reconstrucción de la sociedad y de sus posibilidades. Esto también es el irigoyenismo, estos dos momentos. Esta distinción de dos momentos, de crisis y fundación y otro de reconstrucción, ha llevado esta distinción a investigadores como Aboy Carles y Sebastián Barros a hablar de populismo de la crisis y populismo de la reconstrucción, o también hablar de identidades populares surgidas en momentos dislocatorios de impas político y articulación populista en tiempos más extendidos y condiciones de relativa estructuralidad. Es decir, no se puede englobar en un fenómeno político homogéneo y único todas las formas de referirse al populismo que están siendo trabajadas en este momento en las ciencias sociales, políticas, en la filosofía política. Así también, hace un rato cuando hablaba del sujeto que irrumpe reclamando igualdad como definición básica, mínima de democracia, también hay quienes distinguen entre el momento instituyente instituyente de esa igualdad, o el momento de crisis y el momento de fundación, según estos otros autores, y el momento instituido en el cual se trata de consolidar ese ethos igualitario en instituciones. Y en este sentido, el colombiano Santiago Castro Gómez contrapone a los pensadores latinoamericanos como Laclau y Dussel, más preocupados por pensar la institucionalidad del momento en el que se estructura esa conquista de igualdad, frente a los autores europeos como Rancière o Toni Negri, que insisten más en el momento dislocativo, el momento de la irrupción de los excluidos. Bueno, hablamos de narrativa, recién he hablado de narrativa popular, y hablamos de narrativa como una dimensión fundamental del análisis político, el del nivel particular de las mediaciones hermenéuticas e institucionales con las que se disputa el campo de los significados y se motiva la construcción de estructuras en la historia de cada comunidad política. Es un nivel del análisis, lo que aquí estoy llamando narrativa, o lo que vulgarmente se ha llamado los relatos. De hecho, es a través de relatos, a través de narrativas, como damos sentido a nuestras prácticas políticas y también como motivamos nuestras acciones.
el nivel narrativo es uno de los posibles niveles discursivos. Yo el texto que estoy siguiendo lo van a tener en el CD y después en las actas de la jornada, y me extiendo mucho más en notas al pie en cada una de estos paréntesis que estoy abriendo para señalar con más precisión a qué me refiero. Es decir, ahí hay registros discursivos como el narrativo, el interpretativo, el argumentativo y el reconstructivo, que nos permiten una serie de análisis de los discursos políticos, y dentro de ese marco estoy refiriéndome a la narrativa populista o a la narrativa neoliberal que voy a analizar enseguida. Dejo ese punto, digamos, sin desarrollar para simplemente señalar el de los niveles de las mediaciones hermenéuticas, porque nos sirven para interpretar, y mediaciones institucionales también. Yendo al plano de las investigaciones académicas, en donde asistimos a una revalorización cada vez más extendida del populismo, debido sobre todo a partir de la recepción de la obra de Ernesto Laclau, que le ha otorgado un estatuto teórico sólido a una categoría que, sin embargo, viene siendo ya usada desde hace más de 50 años. En el plano entonces de las investigaciones académicas, el populismo ha sido estudiado como discurso político, como lógica política y como proceso político, pero siempre en referencia a la constitución del sujeto de la democracia. La categoría de discurso alude a toda práctica política de producción de sentido, por lo que no se reduce a su dimensión lingüística. Las características que permiten reconocerlo en grados diversos, nunca puro, pueden ser la articulación de demandas insatisfechas, la división del espacio social en dos, alguna de esas demandas o nombres que asumen la representación del todo y por ello se vacía de su significado particular, la referencia al pueblo en el marco de esta tensión entre plebs y populus, etc. Como son características presentes en cierto grado en todo discurso político, algunos autores proponen hablar de instancias populistas en los discursos políticos o en el discurso político. Y como digo, alude a toda práctica que da sentido a la organización de la sociedad. Estos rasgos que he señalado someramente pueden ser aislados abstractamente en una lógica, que sería la otra forma de análisis, discurso, lógica y proceso, he dicho. Estos rasgos pueden ser aislados en una lógica de construcción de sujetos políticos, operación teórica que ha permitido avanzar en su explicación, comprensión, superando niveles de análisis descriptivos o normativos, principalmente condenatorios. Y por eso ha permitido en el plano académico realmente un avance en la seriedad y en el rigor con la que se ha empezado a trabajar el concepto, la categoría, el término populismo, sobre todo, como les decía recién, a partir de la obra de Ernesto Laclau, que es sofisticada, compleja y profunda, y que ha contribuido introduciendo categorías y redefiniendo categorías de antagonismo y hegemonía, lógica de equivalencias y lógica de diferencias, significantes vacíos, flotantes, etc., ¿no? Que no voy a desarrollar, no es el sentido ahora desarrollar esa teoría, pero digamos que la profundidad y la minuciosidad, la precisión de estos análisis han permitido que el populismo adquiera un estatuto teórico que ha sido comparado incluso por ejemplo, Jorge Alemán, el psicoanalista radicado en España y que va y viene entre España y Argentina. Decía que así como se hablaba desde hace tiempo, desde mucho antes de Freud, se hablaba del inconsciente, pero sin embargo es con Freud cuando el inconsciente adquiere un estatuto teórico que le permite ser pensado y trabajado con más seriedad. Lo mismo ocurre con el populismo y la obra de Laclau. Es decir que, a pesar de que se habla de populismo hace mucho tiempo, es la obra de Laclau la que le ha permitido, la que le ha dado un estatuto teórico más sólido, que ha permitido desprenderla, al menos en el plano académico, de sus usos peyorativos o de sus usos condenatorios. Finalmente, al estudiar el populismo como proceso político,
se destaca su carácter inclusivo radical. Desde los estudios clásicos de Germani y Di Tella, que hablaban del proceso histórico de inclusión de las masas en la modernidad capitalista periférica, hasta los más recientes, que proponen entender al populismo como una forma específica de prácticas políticas radicalmente inclusivas. Este rasgo es quizás definitorio para las débiles y excluyentes democracias latinoamericanas, sobre todo para su comprensión y valoración en los procesos llamados subnacionales. Y aquí en nota al pie cito el trabajo de José Bezosi y Mercedes Vargas, que en estas jornadas estudian cómo en el surgimiento del peronismo en provincias como Santiago del Estero ha tenido fuertemente el significado de inclusión en la política de sujetos anteriormente ajenos, invisibles incluso para el campo político. De ahí que este rasgo del populismo también sea un rasgo interesante para estudiar a la política en nuestras provincias. El rasgo de la inclusión. Pues lo que se ha jugado siempre entre nosotros no es tanto el problema de poner límites y contrapesos al poder estatal, sino el de incluir y constituir un poder político que ponga límites y contrapesos a los poderes fácticos. Y en este sentido, la irrupción de los excluidos, además de poner en crisis el sistema de representación, enfrenta el desafío de la reconstrucción y de correr los límites de la comunidad política. Aquí también, como otro paréntesis, nuevamente cito a Gerardo Aboy Carles, quien, siguiendo los trabajos de Laclau, aunque llevándolos más allá, ha insistido en el carácter regenerativo del populismo, al que entiende como una forma de negociar y procesar la tensión y el juego pendular entre inclusión y exclusión, entre plebs y populus, entre la parte y el todo. Neoliberalismo. La narrativa neoliberal es claramente antipolítica, aunque pueda presentarse camuflada tras temas o palabras tomados de la narrativa liberal republicana o incluso de la populista. El lenguaje voluntarista de la autoayuda, pleno de promesas y de afirmaciones insustentables, el reemplazo de la política por el gerenciamiento, del gobierno por la administración o gobernanza, la producción de subjetividades como dispositivo de rendimiento y goce estructuradas en torno a la deuda y el deseo infinitos, resignificados como capital humano financiarizado ofrecido al mercado de inversiones, en riesgo permanente de caer del lado de los perdedores, la economización de lenguajes, criterios y normas que entienden a la sociedad y al Estado bajo el modelo de la empresa moderna. En fin, señalo sin profundizar en cada uno de estos rasgos. Todo ello hace de la narrativa neoliberal una mediación hermenéutica que socava todo fundamento de la democracia, pues elimina la idea misma de un pueblo, reduce la vida pública sin matar la política, aunque en esta estén ausentes las instituciones y condiciones de la democracia, como pasión informada, deliberación respetuosa, soberanía aspiracional, contención de los poderes que podrían dominarla o socavarla, en palabras de la profesora de Ciencias Políticas de la Universidad de California, Wendy Brown. Y siguiendo también a esta profesora Wendy Brown, la cito diciendo que el neoliberalismo es una nueva forma de razón gubernamental que inaugura la demolición conceptual, dice ella, la demolición conceptual de la democracia y su evisceración sustantiva, pues ataca los principios, las prácticas, las culturas, los sujetos y las instituciones de la democracia entendida como gobierno del pueblo.
Hasta ahí la cita de Wendy Brown. Si en los 90 el neoliberalismo todavía era visto como un conjunto de políticas económicas impulsadas por el consenso de Washington, la recuperación de los enfoques pioneros del último Foucault posibilitaron una comprensión más atinada de este como una racionalidad rectora, amplia y diseminada, que transforma cada dominio humano de acuerdo con una imagen específica de lo económico. Es decir, el liberalismo es mucho más que un programa económico y excede, por supuesto, a su identificación con un partido o un gobierno. Es una racionalidad rectora que está diseminada en muchos ámbitos y que básicamente tiene los rasgos que he mencionado al principio de ese tipo de subjetividad convertida en capital humano y pensada en función de su rendimiento infinito. El problema es que junto con el relato técnico de los expertos hay una permanente referencia a valores democráticos, pero como cáscara vacía que funciona como coartada de la estrategia neoliberal. Es decir, ellos son los que más citan, los neoliberales, los que más hablan de los valores de la democracia, pero para hacer exactamente lo contrario, para vaciarlos de su contenido. El neoliberalismo reedita de manera más insidiosa y eficaz el desafío de los totalitarismos del siglo XX, que los totalitarismos del siglo XX presentaron a la democracia y contra los cuales se pensó la democracia en la filosofía política de mediados del siglo XX. Se pensó la democracia en contraposición a los totalitarismos. Bueno, hoy hay que pensarla en contraposición al neoliberalismo. Dice nuevamente Jorge Alemán: el capitalismo en su modalidad histórica neoliberal funciona como un estado de excepción sin golpe militar. A partir de normas y procedimientos de apariencia institucional, se destruye progresivamente la democracia como sede de la soberanía popular. Una tercera narrativa podemos agregar, que ya la he mencionado, que podemos agregar al campo disputado de los sentidos políticos entre nosotros, la narrativa liberal republicana, que la distingo de la narrativa neoliberal. La narrativa liberal republicana suele poner el acento, y bueno, y aquí también la narrativa populista, la narrativa neoliberal y la liberal republicana, me he evitado identificarla con actores políticos concretos que nunca son representantes puros de alguna de estas narrativas, aunque cada uno puede pensar en lo que conoce. De todos modos, hay quienes de los que usan esta narrativa hay más serios y más chantas, o sea, sobre todo de la liberal republicana me he tratado de atenerme a los más serios, no menciono otros u otras. Entonces digo que la narrativa liberal republicana suele poner el acento en un efectivo funcionamiento de las instituciones que equilibre los poderes en resguardo de las libertades individuales o bien de condiciones para la participación racional en decisiones adoptadas deliberativamente. Es el caso, voy a mencionar a lo que considero más serio dentro de esta narrativa, que es el caso de Roberto Gargarella y Maristela Svampa, que insisten en estos puntos, con mayor énfasis en uno u otro de esos objetivos según predomine el componente liberal o el republicano. El foco puesto en el diseño institucional supone una ciudadanía virtuosa que siempre falta y tiene como puntos ciegos las dinámicas fácticas de los poderes salvajes. Por lo que esta narrativa suele derivar en juicios paternalistas acerca de la gente, cuando no en formalismos vacíos o lúdicas puestas en escena encubridoras de los lugares reales de la decisión. Más allá del uso paternal, formal o lúdico, los temas articuladores de esta narrativa tienen muchos puntos en contacto con quienes interpretan lo político desde la mediación populista. Así lo han destacado
Eduardo Rinesi, entre nosotros, y Carlos Fernández Liria en España, mostrando, por supuesto toda la bibliografía está ahí señalada a pie de página, estos autores han trabajado el tema de populismo y republicanismo, mostrando que el moderno Estado de Derecho, constitucional y social, es una conquista política a la que no se puede renunciar, y que el populismo ha venido a rescatar de su vaciamiento por parte del capitalismo en su fase neoliberal, revitalizando sus logros mediante la participación popular y la recuperación política del lenguaje de los derechos. A la nuda democracia como soberanía del pueblo se le añade en los últimos tiempos la constitucionalización de los derechos fundamentales como otro principio de legitimidad. Es decir, la democracia hoy tiene al menos estos dos principios de legitimidad: soberanía popular y derechos fundamentales, o derechos humanos, que se llaman derechos fundamentales cuando están incorporados a las constituciones. Bueno, voy terminando con nuestra democracia. Este último enfoque, que designa lo que podríamos llamar populismo republicano o republicanismo populista, es particularmente posible en países en los que se han dado pasos fundamentales en la institucionalización de determinadas conquistas políticas, como es el caso de los derechos laborales y la organización sindical, o los derechos humanos y los juicios por delitos de lesa humanidad en Argentina. Logros nunca definitivos, no exentos de retrocesos, por cierto. Pero la referencia a experiencias particulares es un momento necesario de debates y de investigaciones. Y en este sentido, cuando se habla cuando se usan los conceptos como populismo, importa señalar el referente empírico, el referente experiencial más que empírico en el que se está pensando, ¿no? La misma Maristela Svampa distingue, por ejemplo, entre populismos plebeyos, los de Bolivia y Venezuela, y populismo de clase media, Argentina y Ecuador, señalando quizás una distinta composición del sujeto político, pero atendiendo a la diversidad de populismos reales, de los populismos reales. Estos enfoques hay que situarlos entonces en el marco de una democracia que vamos resignificando desde su comprensión como conquista de la libertad para dejar atrás la dictadura entre 1983 y 1987, hasta su interpretación como conquista de la igualdad por la inclusión y la ampliación de derechos entre el 2003 y 2015, pasando por la frustrante experiencia de su restricción a rutinas procedimentales de 1987 a 2001, o el retroceso doloroso a experiencias de ajuste y neocolonialismo 2016-2017. No se trata pues de la democracia, sin más, sino de nuestra democracia, cuyo derrotero es diferente al que tuvo en Europa o en Estados Unidos, principales referentes implícitos no asumidos por las teorizaciones de los autores que la industria cultural del centro consagra como autoridades para el consumo académico de las periferias. Democracia que ha sido identificada en el norte global con la democracia liberal, reducida a la asociación entre libertad, autoexpresión y posibilidad de elegir. En este sentido, dicen Jean y John Komarov, la democracia es hoy para el Homo politicus lo mismo que el shopping para el Homo economicus. Aquí hago una cita de un libro de los Komarov, Teorías desde el Sur, donde ellos en un capítulo interesantísimo analizan el funcionamiento del modelo de partido único en la República de Botsuana como plenamente democrático en la medida en que incluye amplia participación en debates y decisiones sobre cuestiones de la vida comunitaria sin necesidad de cambiar al gobernante,
a diferencia de la importación del modelo de democracia liberal que valora la periodicidad de elecciones y la pluralidad de partidos, pero deriva en la conformación de una clase política en la que se delegan las decisiones cada vez menos relevantes para la vida comunitaria. Y me interesa señalar esto, a pesar de que está en una nota al pie, porque el sistema africano que analizan los Komarov se asemeja al funcionamiento democrático de algunas de nuestras provincias de partido único, como Santiago, por lo que es de suma utilidad a la hora de evaluar la democraticidad o no de nuestro sistema. Y aquí cito un trabajo de Hernán Campos, que he presentado también en estas jornadas, Densidad y pluralidad organizativa, las redes políticas del Frente Cívico de Santiago del Estero en las elecciones municipales. Puesto que hay que imaginar, o sea, si partimos del modelo de democracia liberal, de pluralidad de partidos, periodicidad de elecciones, bueno, no tenemos mucho más que decir sobre nuestra democracia. En cambio, si salimos de ese modelo, de ese esquema y abrimos la cabeza y los ojos para ver en otros modelos y sistemas en los que se pueda realizar los principios de legitimación de la democracia, como he señalado, la soberanía popular y los derechos fundamentales, entonces uno puede reconocer mayor o menor democraticidad. Tampoco estoy abogando por cambiar por el modelo santiagueño, digamos, pero uno puede reconocer otros rasgos y verlos y estudiarlos con más seriedad, en vez de repetir y aplicar modelos importados. No pocos malentendidos se derivan de no tener en cuenta la disputabilidad, contextualidad y situacionalidad de nuestros conceptos. Pues además de compartir con cualquier otro concepto la tensión entre su pretensión de universalidad y su remisión a una experiencia particular, tema que lo he trabajado desde hace años con el concepto de situación, los conceptos políticos son esencialmente disputables. Su significado impactará necesariamente en la praxis política. Lo que signifique para nosotros el populismo, el neoliberalismo y la democracia no pueden desligarse de nuestra experiencia y de nuestros posicionamientos. Las perspectivas e intervenciones en las ciencias sociales del NOA, y destaco ese del NOA porque ahí el NOA aparece como el sujeto de esas ciencias sociales, estas perspectivas de intervención tienen que hacerse cargo de esa situacionalidad y disputabilidad, cuestionando la normatividad de modelos teóricos pensados para otras realidades y resignificando las categorías explicativas, las prácticas políticas y los diseños institucionales en función de su conformidad con los principios rectores de la soberanía popular y la constitucionalización de los derechos fundamentales. Por nuestra historia, por nuestras experiencias, por las opciones emancipatorias, que son las que han dado el perfil más humano y más universal a las políticas latinoamericanas, nuestra democracia, en sus diversas escalas, solo puede ser entendida desde las luchas por la inclusión y la igualdad, no desde la imposición de un modelo emergente de otras historias y vaciado hoy encima en las formas del gerenciamiento meritocrático. En ese entendimiento podemos resignificar el populismo como la posibilidad cierta de la recuperación del núcleo sustantivo de la democracia, la soberanía popular. Haciendo pie en ese umbral, habrá esperanza en la confrontación con los poderes desdemocratizadores que el neoliberalismo ha acentuado en los últimos tiempos. El desafío para las humanidades y las ciencias sociales es enorme. Agudizar la crítica inteligente en la deconstrucción de los mecanismos anti- y pseudo-democráticos, así como la descolonización de nuestros esquemas de percepción y de pensamiento, por un lado, y por otro lado, intervenir político-discursivamente, inventando y resignificando categorías y teorías, situándose
con la humildad del que aprende, no en la vanguardia, sino en la retaguardia de las luchas populares, que no solo resisten, sino que inventan y ensayan formas de soberanía y de reparto del poder, más allá de los estrechos límites de una democracia solo electoral. Muchas gracias. Bueno, abrimos el espacio de debate, de preguntas, sugerencias, aportes. Alejandro, habiendo vivido desde los principios de los 40 en la Argentina, nunca participé de un movimiento populista. Participé de un movimiento nacional y popular, y de un segundo movimiento nacional y popular, y de intentos intermedios. Desde tu inquietud del pensamiento situado, me choca el evadir esta historia de movimientos nacionales y populares que en el caso del peronismo además construyó una constitución discutible, pero una constitución que hace del movimiento nacional y popular también una forma de Estado construida, un intento de producir esto. En esta última década no ocurrió eso, pero en todo caso, ¿no será, me pregunto, el poder pensarnos como movimientos nacionales y populares desde la historia argentina para nosotros la posibilidad de evadir varias de las abstracciones que, por ejemplo, el compañero Laclau incorpora en su texto, abandonando mucho del saber qué nos pasó en los últimos 10 años y qué pasó a nosotros cuando éramos chicos en los 50. A ver, el concepto de populismo no pretende reemplazar a lo nacional y popular. Es más, cuando se estudia el populismo como proceso político, se hacen referencia a movimientos nacionales populares en América Latina en general, y el mismo Laclau, cuando diferencia las democracias, los procesos democráticos en Europa y en América Latina, dice allá, habla de democracia liberal en un caso y democracia nacional popular en el otro caso. El tema es que el concepto de populismo ha entrado fuertemente en los debates académicos y en el debate político como tal, para denostar a los movimientos nacionales populares. Entre otros términos que también se usan para impugnar ese tipo de experiencias. Entonces, yo no estoy de acuerdo con uno de los discípulos de Laclau, que es Jorge Alemán, dice, bueno, hemos perdido la batalla con el término populismo, ya lo usa la derecha, lo usan los enemigos para denostarnos, para cuestionar, para señalar demagogia, Venezuela, etc. Yo no estoy de acuerdo, digo, porque creo que así como la propia palabra democracia durante siglos fue impugnada, fue rechazada como una palabra que no expresaba lo más digno de los sistemas políticos, como una degeneración de los sistemas políticos, y en los últimos siglos se resignificó hasta pasar a ser sinónimo de lo político como tal. Las palabras como descamisados o la palabra queer en el movimiento feminista, etc., han sido resignificadas, de pasar a ser un insulto fueron asumidas y resignificadas. Creo que todo concepto político en el debate, en la lucha simbólica es disputable, y yo no estoy dispuesto a renunciar a el término populismo si es que lo resignificamos de esta manera, porque además creo que Laclau ha mostrado su fecundidad teórica para analizar, no solo Laclau, los que he citado, también los otros autores que he citado, que van más allá de Laclau, porque Laclau se queda mucho en el momento de la crisis orgánica, mientras que lo que nos importa pensar a nosotros es más bien la organización institucional de los gobiernos nacionales populares en el poder. Entonces yo no creo que sea un reemplazo de lo nacional popular, sino en todo caso
un término, un concepto que usado académicamente es fecundo, y que puede complementarse con la referencia a experiencias nacional populares, ¿no? Pero no he querido reemplazarlo. Estoy de acuerdo con que nadie participa de un movimiento populista como tal, porque tiene toda esa carga peyorativa, negativa, pero creo que cuando lo planteamos, hace poco estuvo Zaffaroni aquí en el fórum, y cuando se le planteó la pregunta, él dijo, bueno, yo soy populista, o sea, asumiendo provocativamente un término peyorativo, como diciendo, en vez de decir nacional popular, dijo soy populista, pero dándole otro significado que el mismo Papa también lo asume o lo defiende para tomarlo. Bueno, el tema del uso de las palabras es discutible y uno podrá ver en el transcurso de los tiempos hasta qué punto sirve o no sirve defenderlo o no al tema. Pero estoy de acuerdo en todo caso con la complementariedad de esa designación. Bueno, sí, la verdad que yo te quería, venía pensando en agradecerte el que con la claridad de tu discurso reivindicativo del populismo, me permitías, me ayudabas a asumirme como populista, ¿no? Y comparto la respuesta tuya, la muy válida, muy legítima inquietud del compañero, y recuerdo que en otros muchos casos, palabras como indígena, como negro, digamos, usadas peyorativas, descalificadoramente, han sido levantadas como bandera de contestación, ¿no? Pero te quería hacer también una pregunta. ¿Cómo ves, dentro de este marco teórico que nos propones para entender al populismo, las posturas reveladas en sus discursos, en sus posiciones del Papa Francisco y un poco más atrás también de la Compañía de Jesús? Bueno, el discurso del Papa se inserta en otros marcos que por supuesto se entrecruzan y tienen repercusión en el marco político local. No es casual su cercanía al peronismo, ni tampoco su adscripción a lo que algunos han llamado teología del pueblo, que es una de las vertientes, la rioplatense, de la teología de la liberación, con menos acentos en el análisis marxista de Gutiérrez y Goff, por ejemplo, y con más inquietud en torno a temas como la cultura popular, la religiosidad popular, etc. Digamos, ese es el marco teológico del cual proviene el actual Papa. Lo interesante es que una cosa es toda esta postura en la iglesia local y otra cosa es esto mismo en Roma o en el Vaticano, frente a los europeos o frente a poderes imperiales, internacionales, en donde es la primera vez que se escucha este tipo de voz. Gianni Vattimo, cuando estuvo en Tucumán, creo, en las jornadas estas por la independencia hace 2 años, Gianni Vattimo, el filósofo italiano, decía que había que constituir una especie de papa intern, o sea, porque él decía que el Papa era el único poder mundial en posición de poder enfrentar al capitalismo neoliberal o al capitalismo en general. Es decir, ese es el valor que puede tener que este Papa provenga de esta tradición teórica de pensamiento latinoamericano, popular, y por eso no es casual que él en una entrevista en el diario El País de España, en Europa, juegue con esta ambigüedad del término populismo. Concretamente se refiere al populismo y lo reivindique. Entonces, más allá de cuáles sean sus intenciones, creo que a la política latinoamericana, a los movimientos nacionales y populares latinoamericanos les sirve este tipo de marcos o de debates que pueda dar una presencia, una figura de tanto impacto como el Papa, creo. Una pregunta, profesor Alejandro. Sí. Usted hablaba en el tema del uso de las voces
peyorativas con respecto al término populismo. Yo lo traigo al contexto actual, ¿no? Argentina. ¿Usted cree que influyen los medios de comunicación? Y no sé qué intelectuales habrán defendiendo esa postura peyorativa de denostar a lo popular, a lo pueblo, a las luchas por las políticas sociales. ¿Usted cree que todas esas voces que sirven para denostar a este término, a esta gente que se mueve, porque son seres humanos que se mueven atrás de los movimientos sociales, sirve como para quitarles derechos económicos? Por supuesto, no hay disputa simbólica inocente, digamos, disputa por el significado de los términos que no tenga una consecuencia concreta y práctica en derechos conquistados o derechos quitados, digamos. Así que sí, creo que sí, ¿no? El retirar del lenguaje el término pueblo tiene un sentido. El retirar, el hablar del consumidor, el hablar de la gente tiene un sentido despolitizador. Entonces, por eso insisto en el tema del carácter disputable y político de los términos y del lenguaje político. De acuerdo a cómo hablemos, cómo caractericemos, no solo vamos a entender o interpretar la realidad, sino que además vamos a incidir en esa realidad. Así que no es inocente el uso de un término u otro. Ahora, por supuesto, tampoco hay usos puros o absolutamente cerrados. He dicho por ahí que las narrativas estas y el uso del término clase, que nos remite a la tradición marxista, el uso del término ciudadano nos remite a una tradición liberal, el uso del término pueblo nos remite a una tradición nacional y popular, no son usos, digamos, unívocos o que estén encerrados en sí mismos. La corriente que hoy es denotada como populista ha puesto el término ciudadano proveniente de otra tradición en el nombre del frente que se armó, Unidad Ciudadana. O sea, es una populista la que habla de ciudadano, que es un término que proviene de la tradición liberal republicana. Ahora, ¿qué significa esto? Que los términos son disputables y que no hay que... Lo mismo he querido hacer con el término republicanismo o república, y lo que hace Rinesi o el español que nombraba. Es decir, no regalarle a los otros o a aquellos que defienden privilegios el uso de palabras y de conceptos que no solo sirven como bandera, sino que sirven para designar una realidad que en este caso es esencial para la democracia. Sin pueblo no hay democracia. Sin pueblo significa sin constituir un pueblo, porque el pueblo es un concepto político, no sociológico. Es decir, es un sujeto político que tiene que ser constituido en cada caso. Entonces, en ese marco creo que hay que entender la disputa por los significados y las consecuencias que tienen el uso o el dejar de usar alguno de esos términos. Por eso no estoy dispuesto a regalar ninguno de esos términos, ni populismo ni república, por ejemplo. Vos empezaste a hablar de Aristóteles. Vos empezaste a hablar de Aristóteles y yo sigo con Aristóteles. Pero vos sabés bien previsible, que la democracia en Aristóteles tiene muchos significados, ¿no? Lo importante para que haya un buen gobierno, aristotélicamente hablando, es que haya un término medio y un equilibrio de manera que se busque el bien común. Entonces, en un sistema republicano, yo lo entiendo así como la división de poderes, ¿cómo insertas al pueblo? ¿Cómo evitas, no sé, vos dices que pueblo tiene un sentido político, o cómo insertas directamente el pueblo dentro de ese sistema republicano, porque vos hablaste de las dificultades del republicanismo neoliberal. Entonces yo te pregunto, ¿cómo haces para insertar a ese pueblo en un republicanismo, no sé cómo decirlo, populista, ¿no? De manera que se tienda al bien común y que no se te vaya, diríamos, de ese centrismo o ese término medio? Bueno, el rasgo que destacan todos los estudios del populismo, el rasgo principal es el tema de la inclusión.
Y toda la sociedad, desde la Atenas clásica hasta el presente, tiene excluidos. Permanentemente hay excluidos y hay sujetos no reconocidos, sujetos invisibilizados. Entonces, un sentido fundamental de los movimientos, de los populismos realmente existentes, es el de abrir los marcos de la comunidad, expandir los límites de la comunidad, incluyendo sujetos antes excluidos. Ahora, muchos autores, entre ellos Laclau, han trabajado fundamentalmente ese momento de irrupción, el momento de ruptura de la comunidad instituida, de la comunidad política dada, el momento de impugnación, y a veces identifican al populismo con ese momento más. Nosotros hemos tenido la experiencia en América Latina, no solo la última o la reciente, sino a lo largo de todo el siglo XX, en distintos países, de periodos más o menos prolongados de gobiernos respetuosos de la inclusión y de la ampliación de derechos, que se enfrentan al desafío de la construcción de institucionalidad. Este es el desafío que permanentemente está haciendo referencia Álvaro García Linera, por ejemplo, respecto de Bolivia, porque ahora de pasar de ser un crítico impugnador del Estado, pasa a ser vicepresidente de un Estado plurinacional que está buscando su redefinición, al igual que se hizo con la Constitución de Ecuador y como han hecho todos estos gobiernos llamados populistas de la última década o de los últimos 15 años. Entonces, el desafío de la institucionalización y por lo tanto de lo que podremos incluir dentro de las preocupaciones de la narrativa republicana es un desafío que se plantea en América Latina más que en Europa, donde los populismos en Europa aparecen como impugnadores solamente de la institucionalidad, del Estado de Derecho, etc. Por eso es muy importante distinguir el significado de los movimientos populares y del populismo entre nosotros y en otras latitudes. Pero creo que, como he dicho en la exposición, el Estado de Derecho es un logro, es una conquista de luchas políticas a las que no se puede renunciar. La constitucionalización de los derechos humanos, la institucionalización, he dado el ejemplo de la institucionalización en el sistema gremial argentino, el sistema jubilatorio argentino, más allá de avances o retrocesos, comparado con otros países que están mucho más desarmados en ese sentido, son logros a los que no se puede retroceder y que los gobiernos populistas son los que los recuperan, y los gobiernos no populistas que denostan o impugnan el populismo son los que vienen a desarmar esas instituciones en nombre de las instituciones. O sea que, ojo con los que se llenan la boca hablando de republicanismo y de institucionalismo, que hay que ver lo que hacen más que lo que dicen. Entonces creo que es perfectamente compatible y por eso he sostenido que el populismo es la posibilidad de, la mejor posibilidad que tiene no solo la democracia, sino la tradición republicana de reafirmar unas instituciones en el sentido de la politeía aristotélica, que no reivindicó la democracia, pero sí hizo unos análisis interesantes sobre las reformas de Clístenes. Profe, disculpe una preguntita. Usted ha hecho referencia a Santiago, a nuestro Santiago querido, refiriéndose al sistema democrático. ¿Y qué futuro, le espera a Santiago del Estero? Porque Zamora se ha convertido casi en una especie de semidios. Ahí me remito al trabajo de los compañeros Besosi y Campos. Lo que pasa es que no he trabajado el tema, simplemente he señalado la necesidad de abrir nuestras cabezas para pensar los sistemas políticos provinciales a la luz de otros modelos de democracia y no necesariamente el de la democracia liberal. Simplemente he señalado eso. Yo no me he dedicado a estudiar el proceso político santiagueño como si lo hacen otros investigadores de aquí, de nuestra universidad.
Sí, Fernando. Blanca definitiva una fuente de hace 25 siglos. Yo te quiero invitar a otras de tan solo hace 5 siglos. Un poco remitiéndome también a tu propia tesis, recordate, por ejemplo, que para Victoria los derechos, particularmente los derechos de gentes, no se definían como para Gallo derechos de los individuos, sino derechos de pueblos. Él decía ius inter gentes, y el gentes ese era el pueblo. Otro clásico español de la época, y por la pregunta que te hacían de los jesuitas, el propio Suárez reivindica de Marsilio de Padua el concepto de soberanía popular y lo desarrolla hasta sus últimas consecuencias. Y acabas de decir la importancia de constitucionalizar los derechos, y en general cuando se habla de esto, inmediatamente la gente piensa en la Constitución norteamericana, en fin, ¿no? Y la primera, la de Connecticut, 1639, en fin, y dice, bueno, incluso por familiaridad lingüística, la fuente es Locke. No, para ese entonces Locke tenía 7 años, la fuente es Suárez, a través de Thomas Hooker, ¿no? Entonces, no sé si es, bueno, de invitarte a que me pareció estupenda la ponencia, que incluyas esa referencia a clásicos del pensamiento iberoamericano, que después América Latina creo que lo encarna mejor que la propia España. Sí, sí, gracias. Estoy de acuerdo y los voy a... y no los he incluido por no abusar de mi propia estudio de esa tradición, pero sí hay que incluirlo, porque también forma parte de esa tradición teórica que también está denostada por las academias del centro y que hay que reivindicar y aprovechar. Bueno, yo te voy a sacar un poco de esta racionalidad académica y te voy a pedir que saques un poco la bola de cristal, quizás, si quieres, y nos digas cuál es tu perspectiva hacia futuro en términos de avance de esta hegemonía neoliberal en Argentina, en América Latina. ¿Cómo lo ves? Es como la pregunta sobre el frente siglo. No, vamos a tomar notas todos. Yo creo que al tratarse de procesos políticos no hay futuro que esté escrito, digamos, está abierto. Depende, son contingentes, no hay una lógica que nos conduzca necesariamente. Por eso yo no estoy muy de acuerdo con la idea esta de las oleadas de las que hablaba García Linera aquí, porque a mí me da la impresión de algo medio automático o necesario. Bueno, ahora viene la oleada neoliberal, después vendrá la oleada populista. No necesariamente. Creo que son procesos políticos que dependen de la voluntad, de la decisión, de la capacidad de compromiso de los sujetos políticos que somos nosotros. O sea, el futuro lo construimos nosotros con nuestros compromisos y nuestras convicciones. Así que no tengo la bola de cristal para el futuro. De todos modos, en el presente se pueden atisbar ciertas señales, posibilidades desobturadas, algunas, como para decir, bueno, es posible que el camino vaya para allá. Y respecto del neoliberalismo de los 90, este nuevo neoliberalismo, si bien tiene un poder comunicacional, cultural, simbólico mucho más eficiente y presente, no nos toma tan desarmados como en los 90. Me parece que en los 90 hemos demorado mucho tiempo en reaccionar, hemos asumido mucho del discurso neoliberal en las universidades, en las ciencias sociales, etc. Y bueno, hoy ya estamos con otro bagaje, mejor dicho, la experiencia histórica es la que nos da un bagaje cultural, no solo de resistencia, sino también de aprendizaje y de invención. No a los académicos, a los movimientos populares, que siempre encuentran la manera de salir de los encierros en los que nos ponen estos momentos. Así que yo creo que en el presente hay muchas más fuerzas y perspectivas que dan esperanza, como decía, para
recuperar más rápidamente. Ahora, no es una necesidad lógica, digamos. Ahora, sin esperanza uno no mueve un dedo, entonces por lo menos hay que vislumbrar que hay posibilidades, hay esperanza, pero hay que mover el dedo, digamos, hay que moverse. No sé si te respondo, pero por ahí va mi idea. Aquí. Yo recojo la pregunta que hacía ayer el colega, porque me parece que hay un análisis que nos falta, ¿no? En dos sentidos. Que me parece que vos nos has dejado la puerta de ese análisis con la intervención, pero que hay que continuarlo. Por un lado, seguir pensando en la dimensión institucional, ¿no? Esto que también lo constitucional, el proceso, comparto que el proceso de Bolivia es interesante de estudiarlo y de analizarlo. Los constituyentes de Bolivia, por ejemplo, en el estado de Sucre, antes de jurar la nueva constitución, han sido obligados por una turba iracunda, dirían los Simpson, a caminar de rodillas hacia la plaza por quienes se oponían a la constitución, ¿no? en un gesto racial muy fuerte contra las comunidades indígenas. Entonces esos procesos de institucionalización tampoco son color de rosas, cuando lo que se cambia y se pone en cuestión son mecanismos de dominación históricos, ¿no? En ese sentido me parece que muchas veces la democracia formal juega como una trampa para los procesos renovadores, populistas, etcétera, de América Latina, y es muy peligroso decirlo en esos términos, porque caeríamos en ser antiinstitucional, o ser, ¿no? Y pienso, por ejemplo, los santiagueños, ahora comparamos a Juárez con Zamora, pero jamás se nos ocurriría cuestionar que en Alemania, por ejemplo, hay una canciller, un primer ministro, que gobierna desde el año 2005, ¿no? Y eso no es ni populismo, ni antidemocrático, ni nada, está todo bien, ¿no? Pero si nosotros tenemos gobiernos que se repiten en una persona, como Chávez en Venezuela, pueden plantear el caso de Zamora aquí, de Infran, etcétera, 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 ya de por sí eso tiene una carga peyorativa. La periodicidad de funciones en el cargo, entonces, ¿qué sentido tiene frente a este escenario populista, popular, etcétera? Eso por un lado, como uno de los caminos que me parece que se abren a seguir pensando. Y por otro lado, íntimamente vinculado con eso, la percepción de que la academia todavía tiene miedo a aceptar pensar lo popular adentro, ¿no? Es como que, y lo vinculo con lo que se ha dicho hoy en los dos paneles de apertura de la mañana, ¿no? Todavía nos cuesta, desde quienes hacemos ciencias sociales, ciencias políticas, filosofía política y demás, mirar lo popular sin temor, ¿no? Sin miedos. En ese sentido me parece que hubiera estado bueno que, así como he llamado nuestra democracia, y has mencionado la recuperación democrática, el juicio de la Junta, etcétera, etcétera, hubiéramos hecho algo parecido con nuestra democracia santiagueña, el santiagueñazo o no sé qué, y pensar en las deudas que todavía tiene esa democracia en Santiago, como por ejemplo en incorporar todo ese saber popular que está fuera del ámbito de la capital, que tiene que ver con movimientos sociales, movimientos campesinos, movimientos de mujeres, ¿no? Que todavía no son pensados por nosotros en el marco de la democracia que tenemos que construir, ¿no? ¿Y qué lugar tienen en ese populismo esos movimientos? Porque a lo mejor a nivel nacional está claro, o no sé, pero es más evidente verlo. Pero todavía el caso Santiago Maldonado nos interpela, bueno, ¿qué lugar le da esta democracia a los mapuches, por ejemplo? O en Santiago al movimiento campesino, a las comunidades indígenas organizadas, etc. Sí, bueno, tienes razón, estoy de acuerdo, pero cuando he pensado en la exposición esta, más allá de esas 2 o 3 referencias a los santiagueños, he pensado en un auditorio que excede Santiago y que no, digamos, estos temas creo que hay que profundizarlo en nuestros equipos de investigación, en nuestros encuentros locales, porque además es muy distinto, creo, la experiencia política en Santiago que en Tucumán nomás, sin ir más lejos, o en Córdoba o en Santa Fe, digamos, esto de englobar las provincias, el interior en general o lo subnacional como si fuera todo lo mismo, diferente de Buenos Aires, no es así. Cada provincia tiene sus particularidades. Ahora, respecto al primer punto que planteabas, el tema de la periodicidad, por ejemplo, es una medida
una técnica posible surgida para resolver algún problema de enquistamiento del poder. O sea, como cualquier otra medida, sirve, digamos, mientras responde a un problema, pero no se sitúa en el mismo nivel de los principios organizadores o definitorios de la democracia, como son esos dos que mencionaba. Es decir, una vez que uno tiene que preguntarse cómo traducir la soberanía popular y los derechos humanos, cómo traducirlos en diseño institucional. No poner el diseño institucional en el nivel de los principios legitimadores de la democracia. Y lo de la periodicidad de elección, la pluralidad de partidos, etc., forma parte del diseño institucional, que puede servir para una situación, para una época o no. Además, he dejado muchas líneas abiertas, digamos. Está bien, digamos, esa es la función de estas conversaciones. Mañana seguimos con los trabajos de ustedes en el eje político. A las 14 horas. La hora 18 indicó. Me acuerdo, tengo el programa. Mañana a las 14 en la aula 18 seguimos debatiendo muchos de estos temas.